Hay muchas formas de analizar un mismo gráfico, pero hay ciertas cosas que un trader nunca puede dejar de lado y una de estas cosas es el volumen. Hoy estudiaremos los dos tipos de volumen que hay en el mercado, cómo interpretarlos correctamente y lo mejor de todo, os voy a dar 5 indicadores gratuitos en TradingView para que los podáis implementar en vuestra propia operativa y así mejoréis los win rates. Pero como os digo siempre, esto no os lo puedo explicar por aquí, así que nos vamos directos al gráfico. Y como veis ya estamos por aquí en el gráfico y antes de empezar con todo el volumen y todos los indicadores, tengo que explicar para la gente que está empezando en el trading que hay dos tipos de volumen en el trading. El primero sería el volumen por tiempo, es decir, el volumen negociado en ese periodo de tiempo. Si por ejemplo estamos en velas horarias, en esa vela de una hora, el volumen que se ha negociado en esa vela. Y por otro lado estaría el volumen por precio, es decir, si tenemos un precio de $60.000 que suele haber bastante negociación en ese punto, el volumen nos indicará con un pico mayor. Vamos a verlo gráficamente, que es como mejor se ve, ¿vale? Y como podéis ver por aquí, os acabo de poner los dos tipos de volumen que estábamos estudiando. El volumen por tiempo serían estas barras verticales que vemos por aquí, ¿vale? Y el volumen por precio sería esta zona de aquí. ¿Qué diferencia hay entre cada una? Pues como bien comentamos, que el volumen por tiempo nos indica la cantidad de volumen negociado, es decir, las compraventas que han sucedido en ese intervalo de tiempo. Si yo ahora mismo estoy en temporalidad de 15 minutos, significa que cada vela ocupa en el tiempo 15 minutos, por tanto nos da el nivel de volumen negociado, es decir, cuántas negociaciones han producido en esa vela, con un histograma tal que por aquí. Estoy seguro que todos hemos visto este típico indicador que sale en todos los exchanges, que salen prácticamente todos los gráficos, ¿vale? Y es simplemente eso, el volumen en un intervalo de tiempo, es decir, si nosotros pasamos por ejemplo a una hora, nos marcará lo que viene siendo el volumen negociado en ese intervalo de vela de una hora. En este caso también tendríamos coloreado cada barra según si la vela ha sido positiva o negativa, ¿vale? Pero bueno, no tiene mucho que ver, sobre todo nos vamos a centrar en este volumen que veis a mano derecha y os voy a explicar luego el por qué. Este volumen nos indica el volumen negociado en el precio que a nosotros nos interese, ¿vale? ¿Y qué quiere decir todo esto? Que básicamente nos va a marcar los picos de volumen en los niveles de precio más importantes de cada activo. ¿A qué me refiero con esto? Pues mirar por aquí que justo en esta onda que vemos por aquí, en temporalidad ahora mismo de una hora, existe un pico de esta onda tal que por aquí. Si nosotros cogemos y la extendemos desde este punto hasta aquí, vemos que se trata de una resistencia realmente importante. Es más, si cogemos la onda completa, es decir, si le damos ahora control C, control V, obviamente este indicador se va a ir adaptando según coja más gráfico, es decir, ahora mismo me está calculando el volumen del gráfico que está viendo ahora mismo en pantalla, pero fijaros que interpretar este indicador es muy sencillo y muy útil. Mirar que justo si cogemos también la parte superior de esta onda y cogemos la parte inferior de la onda, lo que nos da es un rango perfecto donde el precio tiene bastante resistencia, bastante consolidación. ¿Por qué? Porque aquí hay bastantes transacciones, ya bien siendo sea de compra o de venta, y por tanto esto no lo refleja el volumen. También comentaros que mucha gente utiliza el volumen como confirmaciones de rupturas de estructuras, etcétera, etcétera, pero a mí personalmente como más me gusta utilizarlo y como más utilidad le saco en el gráfico, básicamente es de esta forma. Por tanto, ya he eliminado lo que viene siendo el perfil de volumen por precio. Obviamente todo buen trader tiene que conocer todas las herramientas y luego elegir la que más le convenga. Así que voy a hacer un poco de espacio, voy a eliminar los dibujos que encontramos en el gráfico y una vez entendido sobre todo esto, qué dos tipos de volumen hay, vamos a ver ahora cómo se interpreta el volumen por precio. Vamos por aquí y como vemos en esta zona de aquí nos da los niveles más importantes. Cosa importante que quiero aclarar antes de que me lo pongáis en los comentarios. Este indicador que veis a mano derecha no está en la versión gratuita de TradingView, pero sí hay una alternativa gratuita para poder utilizar el mismo indicador, solo que tiene una pequeñita incomodidad. Y otra segunda cosa que os quiero aclarar es que si ponéis el indicador nada más así, no os va a aparecer por defecto como lo tengo yo, pero no os preocupéis porque ahora os voy a dar la alternativa gratuita y os voy a dar la configuración que yo llevo. Así que en primer lugar, antes de esto, voy a enseñar cómo se interpreta este indicador. Básicamente podemos interpretarlo de dos formas. Una es cuando nos da esas zonas de soporte o resistencia muy importantes en el precio, y la segunda es cuando nos dan unas ciertas zonas de volumen muy alto, por tanto son posibles zonas de parada cuando el precio se acelera. Me explico. Si nosotros por ejemplo nos ponemos un poquito más en temporalidad más a largo plazo, vemos que en temporalidad de 4 horas ahora mismo se va a ajustar aquí el volumen, pues como veis, ¿dónde se detiene el precio? Pues básicamente donde hay volumen, es decir, nosotros podemos interpretarlo, como bien dije, como una zona de resistencia, es decir, el pico de este volumen sería tal que por aquí, ¿vale? Nosotros extendemos una línea y como podéis ver es esa zona de soporte máximo del precio en este rangueo de largo plazo. En este caso estoy en Bitcoin, ¿vale? Pero serviría para cualquier tipo de activo. ¿Y esto por qué es así? Porque como
como vemos tenemos aquí una pequeñita zona de volumen y cuando el precio se acelera abruptamente básicamente va a parar donde tiene el pico de volumen, como vemos por aquí en esta zona aquí. Esto sería un muy buen ejemplo en este caso. Como veis por aquí tenemos otro ejemplo de lo que estoy comentando. Básicamente el precio se acelera abruptamente, ¿vale? Tiene esa salida por fuera de esta resistencia y después de esa salida de fake out tiene un reingreso, un apoyo por encima de ese soporte y luego explota al alza. Incluso aquí podemos ver que al romper este soporte aceleradamente, luego cuando intenta reingresar donde encuentra resistencia es justo en el pico del volumen. Esa sería la primera forma correcta de interpretar lo que viene siendo este indicador de volumen por rango fijo. ¿Cuál sería esa segunda forma de interpretarlo? Pues básicamente la que a mí más me gusta personalmente, ¿vale? Que sería detectando las ondas. ¿Por qué? Porque así lo que nos da son zonas en vez de darnos un punto exacto. Es decir, por un lado podemos calcular esos soportes o esas resistencias, ¿vale? Pero por otro lado podemos calcular esas zonas o rangos en el precio muy importantes a la hora de detectarlos, ¿vale? El más claro y el que mejor vais a ver va a ser el del precio de Bitcoin a largo plazo. Es decir, si nosotros extendemos un poquito más el gráfico, lo que vemos es una zona de rango, ¿vale? Entonces nosotros sí vemos cuando empieza esa onda y cuando acaba esa onda, que básicamente no me la deja ver por aquí porque aparece lo de BTC, pero si nosotros delimitamos aproximadamente donde empieza esa onda y donde acaba la onda, ¿vale? Que sería tal que por aquí, lo que hace es delimitarnos una zona muy importante del precio. Esto obviamente luego se puede llevar a corto plazo, que es realmente donde interesa. ¿Por qué digo esto? Por lo que vais a ver a continuación, es decir, mirad justo aquí que empieza una onda, si extendemos una línea horizontal, ves que coincide justo con la parte superior de este rango que tuvimos aquí, que esto fue una zona de manipulación, recordar, por el tema de la salida del ETF de Bitcoin. Y si nosotros ponemos otra línea horizontal en la parte baja de donde empieza nuestra onda de volumen, tenemos el rango exacto delimitado para poder operar. Es decir, una vez tenemos la parte superior delimitada y la parte inferior delimitada, podemos operar perfectamente la operativa en rango hasta que se rompa esta estructura. Pero solo nos sirve para eso, para nada. En nuestra comunidad de Telegram, que lo tenemos comentado, que por cierto si queréis aprender aún más de trading os la dejo por la descripción, comentábamos los puntos posibles de parada en esta última caída que había en Bitcoin. Entonces lo primero que hay que mirar es básicamente el volumen, sobre todo cuando se acelera tanto el precio. Obviamente luego esto lo tenemos que combinar con más cosas, con Fibonacci, con indicadores, etcétera, etcétera. Pero al tener esta onda de volumen por aquí, mirar con qué coincide con esta zona de rango de aquí. Esto fue una reacumulación en el precio antes de continuar su subida y como vemos en esta zona de aquí, fue la zona de parada perfecta de cara al precio. O sea, podéis llegar a ver la exactitud que tenía esta zona de volumen en largo plazo, que nos daba exactamente la zona de parada de este movimiento acelerado. Obviamente luego todo esto también combinaba con más cosas de nuestro análisis que comentábamos por el Telegram. Ya sabéis que aparte de todo eso, luego hay que hacer estructuras como por ejemplo lo que viene siendo este canal bajista, que justo tenía esta zona límite de fake out, cerró por la parte superior, es decir, reingresó en lo que viene siendo el canal, por tanto eso, como comentábamos en el Telegram, era bastante alcista a ver una recuperación y como vemos así fue. Pero vamos a centrarnos en lo que nos concierne hoy, que básicamente es el volumen. Como os dije antes, os voy a pasar la versión gratuita, que básicamente es una herramienta por defecto de TradingView que la encontraremos en esta parte inferior y se llama perfil de volumen con rango fijo, ¿vale? Entonces nosotros, por ejemplo, si queremos el volumen de esta zona, podemos coger el mínimo de esta zona y el máximo que queramos. Es decir, como ejemplo voy a poner este máximo de aquí, ¿vale? Y lo que nos da es básicamente el volumen de esa zona entre el intervalo horizontal desde aquí hasta aquí, ¿vale? Por tanto, nosotros así ya sabemos esas zonas, podemos calcularlas, ¿vale? Porque luego también nos daría muchas zonas de soporte importantes, es decir, mirar por ejemplo por aquí, voy a borrar este cuadrado para que se vea bien, pero tenemos esa línea de POC y mirar qué importancia tiene, es decir, una vez reingresa por debajo, mirar por aquí, tiene una ruptura de ese POC, pullback y para abajo. Vuelve a buscar esa zona de POC y vuelve para abajo, incluso cuando llega a esa zona se encuentra bastante resistencia. Pero es que ya no solo eso, sino que una vez llega por la parte superior, luego actúa como soporte importante del precio. Volvemos a ver aquí esa ruptura, pullback y para abajo, para que lleguéis a ver la importancia que tiene el volumen. Por tanto, ya tenéis por aquí la versión de pago, ¿vale? Por si la queréis utilizar, que quizás es un poco más cómoda porque se os va ajustando al gráfico, pero si no es así, pues también tenéis la versión gratuita por aquí. Para los que tengáis la versión de pago, ¿cuál es la configuración? Pues muy fácil. Simplemente yo lo que tengo por aquí es tamaño de fila en 192, que es lo que me funciona bastante bien a mí. Me gusta sobre todo mirar temporalidades altas con el perfil de volumen. Y luego lo tengo en volumen de área de valor
color para que no me lo oscureza en el valor de 100. 192 lo tengo así porque por defecto, si no mal no recuerdo, era 24. Sí, mirar por aquí, es 24 y básicamente así me coincide con el múltiplo de 8. Así que simplemente, como veis por aquí, 192 de tamaño de fila, volumen de área de valor 100, y luego si pasamos a estilo, como no me gusta esas zonas sombreadas en amarillo, pues sinceramente yo lo pongo ya directamente todo en azul, ¿vale? Esto para gustos colores, cada uno que lo configura a su propia manera, y luego sí que yo le quito la zona de POC. ¿Y por qué hago esto? Pues básicamente por una razón en concreto. Como vemos aquí en este perfil de volumen tenemos esa línea de POC. Voy a borrar un poco esas líneas que nos molestan aquí por el medio del gráfico, y sí que es verdad que es una línea muy importante de cara a ver esa zona de soporte o de resistencia, pero como lo interpretamos antes, si sabemos interpretarlo manualmente, podemos calcular más líneas de POC importantes. Es decir, por ejemplo, voy a marcarlo bien, sería una línea horizontal tal que por aquí, y con esta línea de POC menos importante básicamente nos marca el máximo de este último movimiento. Incluso en esta línea de aquí, que es justo donde empieza esa onda, por decirlo así, ¿vale? Tenemos otra línea por aquí y ya tenemos otro punto delimitado de máximos importante. Lo mismo pasaría con los mínimos, es decir, si ponemos una línea horizontal tal que por aquí, nosotros tendríamos delimitada esa zona de soporte mínima que comentábamos antes. Por tanto, en vez de tener solo una línea marcada ahí en rojo que me va a estorbar en el gráfico, prefiero yo marcar las que a mí me interesan manualmente según qué precio se esté moviendo el gráfico. Bien, y una vez entendido perfectamente cómo utilizar el volumen y cómo interpretarlo, vamos a pasar también a esos 5 indicadores gratuitos de TradingView para que tengáis varios modelos de cómo utilizar el volumen y sobre todo para poder implementarlos correctamente a vuestra propia estrategia. El primero de estos indicadores se llama volumen divergencia, ¿vale? De yo, Adrián. Ves que no es muy conocido porque tampoco es un indicador de estos que solo se pueda operar con él, simplemente nos da unas confirmaciones extras bastante indicadas. Es decir, como veis por aquí, es un indicador de buy and sell, las típicas señales de compra y de venta, esos indicadores que ya sé que a vosotros os encanta y os estoy haciendo incluso un vídeo específico de ello, pero como vemos por aquí, en temporalidades altas quizás no nos den esas confirmaciones correctamente. Es decir, mirar por aquí que justo nos da una compra y sí es verdad que tiene un pequeño rebote, pero no lo suficiente. En esta compra de aquí sí que tenemos una buena subida, en esta compra de aquí también la podemos dar por buena, pero porque digo que tiene que ser confirmatorio, porque en estas zonas de aquí pues no nos dan esas compras correctamente. Sí es verdad que nos dan ciertas compras que la verdad que nos dan realmente ratios muy buenos, es decir, por ejemplo, esta compra de aquí, si la tomáramos esa posición en largo en esa zona, ¿vale? Stop loss mínimos anteriores y take profit en máximos anteriores, pues sí que tendríamos una operación bastante buena de casi un ratio 2:1, estaría muy bien. Pero yo testeando un poquito este indicador sí que me funciona mejor en temporalidad de 15 minutos. ¿Por qué digo esto? Porque como podéis ver por aquí, las señales son bastante más correctas. Es decir, por aquí vemos esa señal de buy, una pequeña subida, señal de buy, una pedazo de subida. Si nos vamos un poco más hacia adelante, vemos acumulación, que esto lo vais a ver bastantes veces, de señales de buy. Por tanto, en esta zona es una buena zona para hacer un estilo DCA para conseguir un precio medio de entrada. Y como veis, luego empieza a subir. Este indicador es bastante bueno para combinarlo con lo que viene siendo un oscilador. ¿Por qué? Porque si vemos el oscilador en la zona de sobreventa, es decir, por ejemplo, tenemos un RSI que nos está dando una divergencia alcista y vemos una señal de buy, ya tenemos dos confirmaciones de cara a tomar nuestra operativa. Por tanto, no me voy a liar mucho porque os tengo que enseñar 5 indicadores y si no el vídeo se me haría súper extenso, así que si os gusta, buscarlo, probarlo y testearlo correctamente. Y hablando de osciladores, no puedo excluir de esta lista lo que viene siendo el Kalman Volumen Filter de Chart Prime. Si le dais aquí a mano derecha tenéis todas las especificaciones del indicador, ¿vale? Cómo funciona, cómo hay que ajustarlo, etcétera, etcétera, cuáles son los valores que interpreta y como vemos por aquí tenemos un oscilador bastante correcto, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque este oscilador a mí me gusta pues testearlo quizás en unas temporalidades más altas, ya veis que os intento traer indicadores pues un poquito para temporalidades más bajas como 15 minutos y por otro lado para temporalidades quizás un poquito más altas como puede ser esta de 1 hora, 3 horas, 4 horas aproximadamente, ¿vale? Lo guay de este indicador, mirad, señal de venta en el máximo, señal de compra con divergencia y como vemos por aquí provoca esa divergencia y luego para arriba tenemos señal de venta en esta zona de aquí y como vemos empieza a bajar, provoca una divergencia porque el precio sigue subiendo y luego se va para abajo. Incluso vamos un poquito más para atrás, nos dan esas zonas donde no debemos operar. ¿Por qué? Porque mirar, justo en esta zona apenas hay volumen, no es interesante negociar en estos puntos, pero sí es verdad que cuando nos da un extremo como puede ser este de aquí,
aquí, ¿vale? Nos da el extremo bastante correcto. También tenéis que diferenciar lo que viene siendo estos puntitos rojos redondeados a lo que vienen siendo los cuadrados rojos, ¿vale? Son distintos tipos de cambios tendenciales, pero como podéis ver en este círculo rojo lo que nos da es esta zona de máximos en este ranguito de aquí y una pequeña bajada, pero en el cuadradito rojo, como vemos, tenemos una bajada mucho más prolongada, ¿vale? Por tanto, ya no solo nos dan esos puntos máximos con estos picos, sino que también si lo interpretamos con divergencias como puede ser esta zona de aquí, lo que nos avisan son de posibles bajadas del precio, es decir, podemos incluso tomarlo como una posible toma de beneficios en esta zona porque sabemos que hay una divergencia y el precio en algún momento va a bajar. Y como os dije antes, no me puedo liar con los indicadores, así que vamos a pasar directamente al siguiente. Y el siguiente de los indicadores relacionados con el volumen es Activity and Volume Order Flow Profile, de básicamente algo alfa. Veis que tampoco es realmente conocido, pero es un indicador bastante útil. Si clicamos, nos va a aparecer algo en el gráfico tal que por aquí lo que hace es marcarnos esas zonas de máximos y esas zonas de mínimo, y nos delimita sobre todo dónde hay el volumen. En primer lugar, podemos verlo coloreado en esta cajita que vemos por aquí, que donde el color se acerca más a blanco, es decir, es más clarito, básicamente hay más volumen, y donde el color es más oscuro es donde hay menos volumen, por tanto podemos detectar donde el precio es muy probable que se acelere. Ya sabéis que donde no hay zonas de volumen, es decir, no hay zonas de resistencia o de soporte, por tanto el precio tiende a acelerarse y a tener movimientos mucho más acelerados. Ya no solo eso, sino que también nos da numéricamente cuánto volumen hay en cada zona, es decir, podemos ver por aquí el volumen numérico exacto de cada zona. También podéis ver por aquí incluso que se ajusta a cada temporalidad. Acabo de pasar a temporalidad diaria, ¿vale? Si vamos a 4 horas también se ajusta. Una cosa muy importante, sobre todo a la hora de analizar el gráfico, que se ajuste el volumen según la temporalidad, como veíamos en el volumen profile del principio, ¿vale? Por tanto, ya llevamos 3 indicadores, vamos a pasar ahora con los 2 últimos. Pasamos al cuarto indicador, se llama Volumen Supertend AI. Obviamente tiene AI porque está combinado con inteligencia artificial y es de su creador Zeirman, ¿vale? Veis que es bastante conocido, pero a su vez nos da esos puntos de entrada bastante óptimos calculados perfectamente, es decir, nos da esa zona de media, ¿vale? Es como si fuera una media pero calculada con volumen. Por tanto, como vemos por aquí en este triángulo, nos daría una señal de corto y vemos que tiene un impulso bajista, otra señal de triángulo, otro impulso bajista. Si vemos al contrario, triángulo verde y como vemos impulso alcista, y esto en temporalidad de 15 minutos, que es la que acabo de poner. Si está en una zona de rango es un poco más complicado, ¿vale? Habría que filtrarlo con otro indicador, pero sin embargo, como vemos por aquí, triángulo bajista y tiene un movimiento bajista. Incluso si seguimos más para atrás, vemos otro triángulo por aquí bajista y movimiento bajista. Por tanto, es un indicador bastante completo, nos da esas zonas de rebote del precio en las zonas tendenciales, ¿vale? Está muy bien calculado, a mí me gusta bastante, así que ya tenéis un nombre y podéis tenerlo en cuenta para vuestra propia estrategia. Y el último indicador que os voy a enseñar hoy es el Volumen Positive Negative VPN, ¿vale? De John Schmuch. Si clicamos nos va a aparecer algo tal que así, ¿vale? Y como veis nos da una especie de media, ¿vale? Y las zonas tendenciales. En la configuración podéis configurarlo a vuestro gusto, ¿vale? Ajustando los valores según la temporalidad y según vuestra estrategia. Como veis modifica bastante lo que viene siendo el indicador, así que ya sabéis, tenéis que backtestearlo y ajustarlo a vuestro gusto. Signal Lines, Fraction ATR, etcétera, etcétera. Y como os dije antes, si combinamos con el otro indicador, buscamos un corte y por ejemplo un triángulo rojo, por poner un ejemplo así, lo estoy diciendo un poco al azar, pues podemos tener ya 2 variables para coger esa operativa. Por ejemplo, mirar aquí que también se da ese cruce de esa media por ahí en esa zona de sobrecompra. Por tanto, puede ser nuestra confirmación de cara a tomar operativas. Como vemos por aquí, la tendencia es roja, por tanto es bajista, y cuando se da un cruce bajista como este, podemos tomar alguna operativa. Lo mismo pasaría en sentido contrario. Mirar este triángulo verde, incluso este triángulo verde tiene otro impulso alcista, ¿vale? Pero como podemos ver, tenemos un corte por aquí de estas 2 variables, y como tenemos las 2 variables confirmadas, tenemos operación alcista. Así que por aquí os dejo con esos 5 nuevos indicadores, ese aprendizaje también con los 2 tipos de volumen que hay en el mercado. Por tanto, si le habéis sacado provecho a este vídeo, solo os pido que reventéis el botón de like y me lo dejéis por comentarios. Si queréis aún ampliar vuestros conocimientos o os ha quedado algún tipo de duda, os dejo el link del Telegram de la comunidad en la descripción, donde podéis hablar con otros traders sobre vuestras operativas. Y ya no solo eso, sino que si también queréis conocerme un poco más en mi día a día, os dejo el link de mi Instagram personal. Por último, comentaros que si queréis operar en mercado de cripto o de forex, tenéis hasta $5.000 de bonos gratuitos que lo que ganéis es íntegramente para vosotros. Pero todo esto no viene del aire, es gracias al exchange de Binance, así que os dejo el enlace para poder acceder a todos esos
esos bonos en la descripción y así, ya que vais a operar, también sacar un poco de dinerito extra. Con todo esto, un abrazo enorme a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.